Bueno, tengan muy buenas tardes, queridos niños. Le damos gracias a nuestro Dios por tenernos esta tarde en este lugar para poder aprender algo más sobre el área de matemáticas. En este momento nos ponemos de pie para poder encomendar en las benditas manos de nuestro Dios esta actividad. Bendito y buen Jesús, gracias te damos por esta tarde preciosa. Gracias por darnos la vida, gracias por darnos salud, gracias por permitirnos estar frente a estos pequeñitos, Señor. Bendigo la vida de cada uno de ellos, que nos dé sabiduría y entendimiento para poderles expresar lo que queremos enseñarles referente a los ángulos, Señor. En tus manos benditas encomiendo la vida de cada uno de ellos. Gracias, precioso Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, ¿qué fecha tenemos el día de hoy? Hoy tenemos día 27 de noviembre, ¿verdad? ¿Del año? Del año 2022. Vamos a poner aquí, año 2022. Esa es la fecha del día de hoy. Muy bien. Hoy vamos a tratar un tema bien bonito, que es relacionado a los ángulos. ¿Saben qué son los ángulos ustedes? Sí. Ya saben qué son los ángulos. ¿Alguien me puede explicar qué son los ángulos? ¿Qué son los ángulos? Son dos líneas rectas unidas a un vértice. Excelente, unidas a un vértice y que tiene dos lados, tiene un vértice y tiene un ángulo. Excelente, eso es un ángulo. Muy bien, observemos ahí la ilustración de la página número 14 del libro de matemáticas de cuarto grado. ¿Qué observan ustedes ahí? Observan dos niños. ¿Qué harán esos dos niños ahí? Ellos están sumando ¿qué? ¿Qué estarán sumando? Los ángulos. Exactamente, ellos están buscando la medida de los ángulos, del ángulo A. Y están viendo qué medida es la que tiene ese ángulo A. Observamos ahí a la ilustración de Raúl y la ilustración de Alejandra, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir cómo está haciendo Raúl para poder encontrar esa medida? Raúl está sumando 180 a 180. Raúl está haciendo más que todo buscando la medida de ese ángulo, ¿verdad? Muy bien. Les voy a hacer una pequeña ilustración sobre lo que está haciendo Raúl. Raúl tiene un ángulo de esta manera. Así. Luego parte de aquí a 150. Excelente. Ese es el ángulo que tiene Raúl, ¿sí o no? Sí. Y que de esta forma él está midiendo ese ángulo. De esta forma, ¿sí o no? Sí. Excelente. Entonces nos dice que Raúl utilizó la parte de abajo, ¿cómo nos dice? ¿Qué dice de Raúl? Raúl midió la parte que pasa de 180 y luego la sumó con 180. Excelente, excelente. Para saber nosotros que tenemos un ángulo de 180 es que tenemos que terminar de trazar la línea acá, porque esta línea con su punto céntrico tiene una medida. ¿Y qué medida creen ustedes que tiene ese ángulo? Excelente, tiene 180, porque si nosotros nos dirigimos hacia el transportador de 0 a 180, o sea que tiene una medida el transportador de 180, de 0 a 180. Prácticamente es la medida de la mitad de un círculo, porque el círculo, si decimos 180 más 180, ¿cuánto será? ¿Cuánto será 180 más 180? 360. Entonces la mitad de 360 es 180 y es la cantidad de grados que está
graduado un transportador y que este transportador es el que nos sirve para poder medir los ángulos, ¿verdad? Muy bien. Y lo que está haciendo Raúl es, pues, utilizar el transportador para poder medir ese ángulo, ¿verdad? Y lo está ubicando de esta manera. De esa manera es que está utilizando esa medición y que dice que hace la suma prácticamente de aquí de 0 hacia este lado mide 180. Y Raúl tomó la partecita que está más de 180. Veamos cuánto mide esa partecita. Está graduada de 0 a 10, de 10 en 10. 10, 0, 10, 20, 30, 40 y 50. Por lo tanto, esta parte de acá nos mide 50. Nos mide 50. Y esta partecita de acá fue la que Raúl midió, ¿verdad? Y la sumó con 180. Por lo tanto, vamos a hacer la suma de 180 grados más 50. ¿Cuánto nos dará? 230. Nos da 230. 0 más 0 es 0. 8 más 5 es 13. Llevamos 1. 1 más 0 es 1. Más 1 que llevábamos, pues, es 2. Excelente. Ahí tenemos la suma de 230 grados, que es la medida que mide el ángulo A que nos están pidiendo, ¿verdad? Sobre esas figuras. Alejandra, pues ella tomó algo diferente. Ella sumó esta parte que hacía falta para llegar a 360. Luego la restó para poder encontrar la medida de ese ángulo. Por lo tanto, la medición que utilizó Raúl es la más recomendada para nosotros poderla entender mejor, ¿verdad? Muy bien, excelente. Ese es un pequeño repaso de lo que nos está pidiendo sobre Raúl y Alejandra de la medición de ángulos mayores a 180 grados. Muy bien. Ahora bien, vamos a conocer otro nuevo tema. Ahí les entregué una hojita y nos dicen en la parte de arriba, ¿qué dirá esa hojita en la página número 15? Vamos a observar los dibujos siguientes. ¿Cuáles son las diferencias entre los grupos? Excelente. ¿Qué observamos ahí? Observamos varios ángulos, ¿verdad? Varios ángulos. ¿Creen que todos son iguales? No. Y para encontrar esa diferencia, ¿qué creen que podemos hacer? Usar el transportador. Vamos a tener que utilizar el transportador porque es la herramienta que nos sirve para nosotros poder encontrar la medida de un ángulo, ¿verdad? Muy bien, me alegra que podamos entender ese tema, ¿verdad? Excelente, vamos a hacer la demostración aquí de un ángulo, del primer ángulo. Ya lo tenemos acá ilustrado, pero vamos a medirlo a ver cuánto nos mide. Y colocamos el transportador que vaya este puntito de la base sobre el vértice del ángulo. Y mire, y que la línea de acá arriba es la que nos dirige hacia los grados que mide ese ángulo. Excelente, vamos a hacer la demostración cómo medir un ángulo. Vemos la observación, pues este es un ángulo que tiene la medida de cuánto. Veamos de 0 hacia, ¿cuánto tiene? 0, 10, 20, 30, 40 y 45. Por lo tanto, la medida de este ángulo es de 45, ¿qué? Grados. Excelente. Por lo tanto, este ángulo mide 45 grados. Y así sucesivamente nosotros vamos a encontrar la medida de los siguientes ángulos, porque vemos que son súper diferentes ambos de ellos, ¿verdad? Luego encontramos ahí pues un recuadro en el que nos dice, ahí alguien me lo lee, por favor, ¿cómo nos dice ahí ese cuadrito? Al igual que los ángulos del grupo 1, un ángulo que mide menos que el ángulo recto 90 grados se llama ángulo agudo. Al igual... Muy bien, excelente. Ahí esa partecita nos dice
que un ángulo agudo nos mide menos que el ángulo de 90 grados. ¿Conocen ese ángulo ustedes de 90 grados? ¿Lo conocen? El ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados, venimos nosotros y trazamos. En este caso aquí voy a trazar una línea en forma vertical y la otra en forma horizontal. Y vean que cada partecita de estas es un ángulo, ¿sí o no? Sí, cada partecita de estas pues forma un ángulo. Este es un ángulo, este es otro y este es otro, por lo tanto hay 4 ángulos y cada uno de ellos tiene nombre. Por lo tanto, este ángulo pues forma un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque si lo medimos con el transportador de aquí hasta acá, miren, ahí para arriba, nos va a medir 90 grados. Excelente, nos va a medir 90 grados y si nosotros lo hacemos de esta parte para acá, lo mismo. Por lo tanto, todos nos van a medir 90 grados y la suma de esos 90 grados en 4 veces nos forma 360 grados. Esta parte de aquí hasta acá nos mide 180, lo que mirábamos acá, ¿verdad? 180. Y recuerden que ese ángulo de 180 tiene nombre. ¿Se saben el nombre de ese ángulo? No. Ese ángulo se llama ángulo llano. ¿Cómo se llama? Ángulo llano. El ángulo de 180 grados. Excelente. Es para que ustedes identifiquen cuál es el ángulo de 90 grados en este caso, ¿ven? Entonces, como este nos mide menos del de 90, por lo tanto, este ángulo tiene su nombre. A este ángulo le vamos a llamar ángulo agudo. Ángulo agudo. Excelente. En el siguiente grupo, pues observamos ahí que también son bien diferentes esos ángulos al grupo de arriba, ¿verdad? Muy bien. Mídanme esos ángulos ahí para ver cuánto tienen. Mídanme esos ángulos ahí. ¿Cuánto tendrán esos ángulos? Del grupo de abajo. Cuando tenemos acá la ilustración de un ángulo sobre el cual ustedes observan ahí, entonces vamos a hacer la medición para poder encontrar esa diferencia de la que nos están pidiendo, ¿verdad? Muy bien, y lo colocamos siempre, sabemos ubicar, en este caso pues el transportador para poder hacer la medida. ¿Y cuánto creen ustedes que mide este ángulo? Si nos vamos de aquí de 0, de 10 en 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100. Ajá, ¿cuánto tiene? 110 grados. Excelente. Y vemos que se sobrepasa del de 90 grados, ¿verdad? Se sobrepasa del de 90 grados. Por lo tanto, este ángulo mide 110 grados. Y recordemos que los que miden más de 90 grados tienen un nombre. ¿Cómo creen que se llaman esos ángulos? No, ya esos tienen otro nombre. Esos ángulos tienen el nombre de obtusos. Obtusos. Léanme el parrafito que está en la parte de abajo del mismo recuadro, cómo dice sobre los ángulos obtusos. Sí, ahí. Muy bien. Al igual que los ángulos del grupo 2, un ángulo que mide más que el ángulo recto, 90 grados, y menos que el ángulo llano, 180, se llama ángulo obtuso. Excelente. Vemos entonces que un ángulo que mida más de 90 grados y menos de 180 se va a llamar ángulo obtuso. Se va a llamar ángulo obtuso. Excelente. Por lo tanto, vemos esa diferencia.
ambos grupos no son lo mismo, son diferentes. El primer grupo son ángulos agudos y el segundo grupo son ángulos obtusos. Excelente. Eso quiero que identifiquen ustedes, ¿verdad? Por lo tanto, hemos conocido esta tarde los tipos de ángulos, ¿verdad? Según su abertura, ¿verdad? Tenemos ángulos rectos, lo que le mencionaba, ángulos agudos, que son los de 45, ángulos obtusos, los que miden más de 90 grados, ¿verdad? Muy bien, excelente. Y aprendimos también a manejar el transportador, ¿verdad? Excelente. Ahora, la nueva regla que vamos a conocer esta tarde, pues, es que para encontrar la medida de un ángulo, necesitamos utilizar de una forma correcta el transportador, ¿verdad? Muy bien. ¿Les ha quedado claro la clase de esta tarde? Aquí tenemos la nueva regla, ¿ven? Para encontrar la medida de un ángulo necesitamos hacer uso correcto del transportador. Excelente, esa es la regla que hemos aprendido esta tarde. Y sus tareas va a ser entonces trazar ángulos de 70 grados. Copien ahí en su cuadernito. Tarea para la próxima clase. Tarea para la próxima clase. Trazar ángulos de 70 grados. Y les voy a poner trazar ángulos de 70 grados, 110 grados, y 160 grados. Excelente. Esa es la tarea para la próxima clase. Hoy yo les pregunto, ¿qué les ha parecido el tema de esta tarde? ¿Han aprendido? Sí, algunos, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué aprendieron esta tarde? Cómo utilizar el transportador. Excelente. ¿Cómo utilizar el transportador? Giret, ¿qué aprendió esta tarde? ¿Qué aprendió esta tarde, Giret? Sobre los ángulos. Ángulos rectos. Ángulos obtusos y ángulos llanos y agudos. Excelente. Por lo tanto, hemos aprendido bastante esta tarde, ¿verdad? Y hemos aprendido cómo encontrar la medida de cada uno de esos ángulos. Excelente, mis queridos niños. Gracias por estar esta tarde aquí compartiendo pues nuevos conocimientos con el área de matemáticas. Espero y les haya gustado, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, les agradezco y que Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la próxima clase.